nosotros vamos a ver también que en la clasificación actual, más del 80% de los casos se van a comportar con un dengue sin signo de alarma, pero hay un 19% que va a corresponder a dengue con signo de alarma y un 1% que va a corresponder a la denominación de dengue grave. Por eso es importante que nosotros tengamos y calculemos específicamente en la zona de triaje. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en la organización de los servicios? En la organización de los servicios, generalmente a quien ponen de triaje es a la persona que menos conoce y se origina todo un desorden para poder dar una fluidez a la atención de los casos. Entonces, el dengue es una sola enfermedad que puede ir desde formas inaparentes. La persona puede hacer simplemente una simple fiebre, en algunos casos hacen algunos dolores musculares, puede haber una fiebre pequeña, en otras puede ser una gran fiebre, pero también puede originar en este espectro, desde la forma inaparente, pasando por la fiebre indiferenciada, un cuadro muy sonoro de dengue hasta el dengue grave. Esta es una unidad, la que existe en este momento en Pucallpa, donde tenemos a los pacientes, porque se necesita una unidad, se necesita un médico, enfermera, técnico de enfermería, para el monitoreo, que es importante. Paciente con dengue que no se monitoriza es un paciente que es candidato potencialmente a un deceso fatal. Entonces, ¿qué aspectos son importantes que debe conocer el médico que atiende a un paciente con dengue? Primero, tiene que tener clarito cuál es la nueva clasificación de dengue, en qué consiste esa clasificación. Segundo, la definición de caso, porque hay casos probables, casos sospechosos, etc. El curso clínico de la enfermedad, entender la fisiopatología del dengue, porque esta extravasación del intra al extravascular y el daño que se genera en los órganos blandos. Hay una serie de diagnósticos diferenciales de otras arbovirosis que pueden ser concomitantes, pero también pueden tener los pacientes. Y el manejo del dengue en el primer nivel de atención. Aquí es donde nosotros queremos apuntar. Tenemos más de 9.000 establecimientos en el primer nivel de atención, y nosotros, los que estamos en esta sala, y todos los que están concurriéndonos a través del CERUNS o vienen a trabajar en primer nivel de atención, debieran tener definitivamente una necesidad de conocer este trópico. Lo que pasa es que cuando somos estudiantes de medicina, se soslaya esta enfermedad, no se le hace el énfasis, pero recordemos que en nuestro país, en lo que se refiere a enfermedades metaxénicas, no solamente tenemos dengue, también tenemos fiebre amarilla, tenemos malaria, tenemos chagas, tenemos bartonelosis, en fin, una serie de enfermedades metaxénicas y de lectospirosis también de las zoonóticas que tenemos que conocer. Un aspecto importante, y señalo, son los signos de alarma. Hay un estudio de ENCO, que es un estudio de evidencia clase 1, que señala cuáles son los signos de alarma y que refleja la necesidad que en ese momento que el paciente tiene signos de alarma, tiene que ser necesariamente hospitalizado. ¿Cuál es el manejo de la fluidoterapia? Porque lo podemos tener al paciente, no se trata simplemente de utilizar cloruro de sodio, etcétera, y dejarlo al paciente, sino que tiene que tener un monitoreo permanente. El uso irracional de fármacos. Hay gente que piensa que cuando uno tiene casos de dengue se ve la necesidad de utilizar corticoides, y vamos a ver que los corticoides no juegan un papel preponderante ni son necesarios para los manejos de casos. Y también hay algunas formas atípicas, hay que tener mucho cuidado de dengue y embarazo, pacientes que tienen alguna cardiopatía o alguna enfermedad concomitante o comorbilidades que son importantes poderlas enumerar. Otros objetivos que nosotros pretendemos es prevenir el choque irreversible por dengue, que es básicamente prevenir la muerte, y organizar los servicios de atención, que es fundamental para ello. Algo del virus. El virus es un virus ARN, monocateriano en sentido positivo. El virus pertenece a la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Existen a la fecha 4 serotipos de dengue. Ustedes habrán escuchado dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, algunos asociados a poder generar mayor morbilidad y mayor mortalidad. Eso básicamente corresponde al dengue 2 y al dengue 4, pero en realidad cada uno de estos genotipos y cada uno de estos serotipos puede producir formas graves de dengue. Hay 19 genotipos en el dengue 2, la variedad Américo-Asia, y las 3 proteínas estructurales, la proteína C de la cápside, de la membrana, la M, la proteína de envoltura, y la proteína famosa NS1, que es una de las 7 proteínas no estructurales que se utiliza para el diagnóstico de la prueba rápida cuando nosotros queremos comprobar si se trata de un dengue o no. Entonces, en la fisiopatología, que está apoyado en la teoría de Hestergaard de 1981, un investigador cubano, hay una liberación de estas proteínas NS1, se activa todo un sistema de citoquinas proinflamatorias,
y se van a generar anticuerpos plaquetarios, es decir, nos vamos a destruir nuestras propias plaquetas y se va a producir un daño del endotelio y una plaquetopenia severa. A veces hemos llegado a ver a pacientes que tenían incluso 5.000 o menos de 4.000 plaquetas, pero no estaban haciendo sangrado afortunadamente. Y eso va a generar un aumento de la permeabilidad vascular y todo eso va a originar una extravasación. Aquí podemos ver una extravasación del intra al extravascular y va a originar pues un proceso de hidratación severa. Como alguien mencionó alguna vez, así como el cólera tiene deposiciones hacia afuera, en dengue, toda esa extravasación es hacia adentro, hacia el extravascular. Entonces, este aumento de la permeabilidad vascular va a originar una extravasación del plasma y de factores de coagulación, y finalmente eso va a originar un shock, un sangrado, un daño del órgano blanco o falla multiorgánica y muerte en general. Esta es la teoría de Curie y colaboradores, en la cual habían factores epidemiológicos donde la población es susceptible. Es diferente el comportamiento donde llega el dengue por primera vez. En Piura ya va varios años azotando en diferentes épocas, Loreto ni hablar, la zona de selva, y siempre se concentra básicamente en todo lo que significa la zona de selva y la zona básicamente del norte del país. Hay un aumento en la densidad del vector. Normalmente existe un índice que es el índice aédico. Se supone que cuando el índice aédico es menos de 2%, se dice que no hay riesgo de transmisión, pero basta que esté cerca al 1 o 2% y hay riesgo de transmisión. En este momento en la zona de Piura tenemos índices aédicos que superan el 18 o el 20%, y en zonas de Loreto, donde persistentemente está alto, con 15%, a pesar de las actividades de la fumigación. Entonces este vector, que como ustedes saben es Aedes aegypti, son las hembras, las hematófagas, este vector es capaz de vivir 45 días en promedio, pero como es la naturaleza sabia, cada vez que ella coloca de posición los huevos, la ovipostura, los coloca en sitios que pueden ser aguas limpias, aguas despejadas, espejos de agua en general, en zonas oscuras. Y estas zonas oscuras generalmente colocan de 10 a 20 huevos por vez. Y eso lo hace durante 45 días, llegando a colocar incluso, hasta en algunas opciones se ha investigado, de entre 150 a 200 por día. Si nosotros multiplicamos, y el ciclo biológico del vector es aproximadamente de 7 a 11 días, este ciclo biológico se acelera. Estos huevos, al entrar en contacto con el agua, se van a transformar en larvas de diferentes estadios, estadio 1, 2, 3, se transforman en pupa y finalmente se transforman en adulto. Es decir, cada 11 días, en promedio, podemos tener nuevas camadas de vector adulto, pero da la casualidad de que cuando la temperatura es alta y la humedad relativa también lo es, hay zonas de inundaciones, como lo que están ocurriendo en este momento en las zonas de emergencia. Este ciclo puede acortarse a 7 días en promedio. Entonces, el intervalo de infecciones, de 2 a 5 infecciones por año, la secuencia de la infección, el aumento de la circulación del virus, empieza a ver en forma paralela la circulación de un virus y de otro en general. Entonces también hay factores virales. Entonces tiene que ver la virulencia de la cepa, el serotipo, el genotipo, el nivel de viremia. Es diferente que una persona reciba una carga viral y que sea picado por 2 o 3 mosquitos a que reciba una infestación durante toda la noche y la carga de virus que puede resolver de manera importante. La variación de la cepa. Pero también hay factores individuales como edad, sexo. Aquí vemos los extremos de la vida, los menores de 5 años, los mayores de 60, las mujeres están embarazadas o no, el estado nutricional de las personas, la enfermedad crónica preexistente, presencia de anticuerpos que puedan generarse de otras. Y eso va a originar todo el ciclo del dengue. Aquí simplemente para ver en la fase aguda de la enfermedad, los días de la enfermedad, cuando empieza aquí la picadura del mosquito, aquí se va a producir el ciclo extrínseco, cuando inyecta, y después aproximadamente de 5, 4 o hasta 3 días después de la picadura, se ha visto en algunos estudios, empieza el ingreso de los virus que, como ven, al entrar al torrente sanguíneo afectan todos los órganos blancos, cerebro, pulmón, corazón, riñón, etc. Y se va a producir a través de la fisiopatología que hemos visto, la permeabilidad, aumento de la permeabilidad capilar, la disminución de la plaquetopenia con la falla multifuncional, encefalopatía, hemorragia y muerte. En estas manifestaciones clínicas, nosotros vemos, por ejemplo, en pleura, abdomen, pericardio, alveolo, intestino, tracto urinario, órgano reproductivo, cerebro, el aumento de la permeabilidad vascular, la lesión
Y el efecto clínico, derrame pleural, si es en la pleura, abdomen, ascitis, pericardio, derrame pericárdico, en los alvéolos, hemoptisis, en los intestinos va a originar melena y hematemesis, en el tracto urinario, hematuria, metrorragia, sangrado transvaginal, en el caso de los órganos reproductivos de la mujer, y encefalopatía, en el caso de la afectación del cerebro. Entonces aquí vemos cómo esta respuesta hemodinámica al shock va a haber un aumento importante de las catecolaminas, por esta hipotensión con la caída de la presión arterial y la caída del gasto cardíaco para el aumento de la resistencia vascular, que tiene que ser rápidamente compensado si es que nosotros vamos a dar la hidratación que corresponde. Entonces en los signos tempranos hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una disminución del gasto urinario, hay una hiperfusión pobre desde el punto de vista sistémico, hay signos tardíos también, pulsos centrales débiles, alteración del estado de conciencia, hipotensión, y puede haber una insuficiencia cardiorrespiratoria con bradicardia, respiraciones agónicas, cianosis y todo lo que corresponde a coma. Entonces, estas son la evolución de las guías que salieron las primeras ediciones en 2009 con la nueva clasificación del dengue. Ha habido guías de tratamiento para la atención de enfermos en la región de las Américas. Estas fueron ya guías hechas en el Perú para la práctica clínica de acuerdo a lo que hemos visto en Iquitos, en Loreto, en los diferentes brotes, y esta es la última guía que había sido producida en 2011. Entonces la nueva resolución ministerial que les hemos mostrado marca la última actualización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder diagnosticar la infección por dengue? Primero, que el diagnóstico de dengue es un diagnóstico estrictamente clínico. No tenemos que esperar la respuesta del laboratorio para nosotros poder confirmar. Lo podemos hacer evidentemente en una zona donde no ha habido antes casos de dengue. Pero para zonas endemo-epidémicas, como la zona norte del país, la zona de selva, etc., nosotros no vamos a esperar el resultado de una prueba de laboratorio para poder accionar. Entonces tenemos que ver, tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que indagar si esa es una zona o no que corresponde a zonas endémicas en nuestro país y proceder. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que en el curso de la infección por dengue, aquí está el día 0, ¿no? Estos son los días, por ejemplo, eso es lo que les mencionaba, la picadura de Aedes aegypti, en 4 días después empieza la sintomatología, y aquí vemos un periodo de intensa viremia, y en este periodo de intensa viremia existe una prueba que es en tiempo real de PCR para producir aislamiento viral, PCR y detección de antígenos. Aquí podemos tener, pero eso se hace en laboratorios importantes, centrales, como el Instituto Nacional de Salud, algunos laboratorios que nos apoya NAMRIT en Loreto y algunos laboratorios que tenemos en las direcciones regionales de salud. Luego vemos que en el día 0, después de esa intensa viremia, empieza la fiebre. Es una fiebre galopante en algunos casos. Habíamos dicho que también algunas personas que ya han tenido otros episodios de dengue, la fiebre puede ser subclínica, puede ser una febrícula simplemente. Y en esa clasificación vemos que hay una neutralización de hemaglutinación para IgM. Vemos que en el día 3 los anticuerpos contra el virus dengue empiezan a sostenerse de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta clasificación? Entonces hemos dicho que el dengue con o sin signo de alarma, y vamos a ver cuáles son estos signos de alarma. Y vemos aquí que dengue sin signo de alarma, primero es que si las personas han viajado en zonas endémicas. Estoy conversando aquí con una colega que trabaja en el hospital de la FAP y nos refieren que muchas de las personas que estaban trabajando en Piura están retornando a Lima con la sintomatología de dengue. Entonces, y eso pasa porque algunos han ido de vacaciones, por ejemplo, hacia las zonas endémicas, Piura, Lambayeque, donde en este momento tenemos casos de dengue, han retornado a Lima y han empezado a hacer. Entonces, ¿vive o viajó a zonas endémicas? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. La fiebre que aparece, ¿no? Y puede tener uno de los siguientes criterios. No solamente es una fiebre sola, se puede acompañar de algunas náuseas, vómitos, algún rash, que es importante. Generalmente es un rash que puede ser en el tronco anterior, tronco posterior, en miembros inferiores, miembros superiores, con este exantema. Una cefalea es un dolor de cabeza bastante importante. Generalmente las personas dicen que tienen un dolor detrás de los ojos, un dolor retroocular, es característico. Entonces, cuando nosotros tenemos sintomatología de fiebre más un dolor muscular importante, la persona tiene un malestar general como si se sintiera realmente que hubiese sido apaleada. Por eso a la fiebre del dengue también se le llama la fiebre quebrantahuesos.
Entonces, bajo esa denominación de fiebre, un dolor muscular o osteomuscular de manera importante, con un rash, etcétera, y una cefalea, podemos estar hablando de que eso es dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces hay mialgias, artralgias, el test de torniquete que se hace. Por eso es importante que la presión para caso de niños se mida con tensiómetro pediátrico, en el caso de adultos un tensiómetro en buenas condiciones para hacer este test de torniquete, que consiste en insuflar hasta un máximo de la presión sistólica, dejarlo durante unos 5 minutos y esperar si aparecen algunas petequias como signos de aumento de la permeabilidad capilar. Y también puede haber una leucopenia. Y aquí este es el famoso dengue sin signo de alarma. Para contrastarlo con este dengue con signo de alarma, ¿cuáles son estos signos de alarma que a nosotros nos debe preocupar cuando los evidenciamos a un paciente o un paciente concurre a la emergencia? Primero, que tiene un dolor espontáneo o un dolor abdominal con vómitos persistentes. Ese es el primer signo de alarma, y ocurre este dolor abdominal porque se infiltran las serosas abdominales, es decir, la extravasación ha ocurrido a nivel de estas serosas y está originando un dolor abdominal bastante intenso. Hay una acumulación de fluidos. Otro signo de alarma es el sangrado de las mucosas. Puede haber, por ejemplo, por los orificios naturales, puede haber gingivorragia, etcétera. En el caso de la mujer, sangrado vaginal, etcétera. Y otro signo de alarma importante es la irritabilidad o la letargia del paciente. Es un paciente que tiene tendencia al sueño en algunos casos, en otros se suele notar bastante irritable. Otro signo es poder hacer una hepatomegalia, mirar si está aumentada más de 2 centímetros. Y si hacemos una prueba de laboratorio en este signo de alarma, vamos a ver que hay un aumento del hematocrito con una caída importante de las plaquetas. Entonces, eso para nosotros nos está traduciendo ya que el paciente está entrando en una fase de dengue con signos de alarma. Entonces, recuerden esa figura de que el espectro de la enfermedad va desde una enfermedad inaparente hasta una enfermedad con un dengue con shock. No significa que sea progresiva, pero sí necesita que sea un monitoreo. Y por eso cuando la persona concurre a un establecimiento de salud y si lo vemos que puede caminar, puede valerse por sí mismo, tiene que recibir una atención adecuada y una orientación para decirle que si tiene algún signo de alarma, un dolor abdominal, tiene algún sangrado, tiene una tendencia al sueño, tiene que retornar inmediatamente al establecimiento de salud para recibir ya administración no por vía oral, sino una administración de fluidos vía endovenosa. Entonces, luego de esta progresión de hacer dengue con signos de alarma, el paciente va a ir a un dengue grave. Y el dengue grave no es otra cosa que el paciente se choca por el escape importante de fluidos y una hemorragia severa con daño de órganos. Entonces, bajo esa denominación, este escape severo de plasma puede ocurrir a nivel de fluidos, puede originar a nivel de pulmón, originando disnea, un sangrado severo según la evaluación del clínico, y puede haber un daño severo de otros órganos. Hay aumento de todo lo que significa en el perfil hepático, las pruebas hepáticas, generalmente bilirrubinas, transaminasas. En el sistema nervioso central, alteración del sensorio, y en el corazón y en otros órganos puede haber incluso derrame pericárdico. Entonces aquí tenemos en una sola lámina las características de un dengue sin signo de alarma, donde podemos ver una sumatoria de fiebre, dolor, etcétera, pero el paciente aún puede valerse por sí mismo, en el malestar que está, todavía puede responder. Puede tener un dengue con signo de alarma, donde el dolor abdominal es el más importante, junto con lo que significan los vómitos, el sangrado y la letargia, y puede haber una evolución hasta dengue grave. Esto lo vamos a retomar en esta lámina. Por ejemplo, hemos dicho que el 80% de los casos en brotes epidémicos se va a comportar con un dengue de signo de alarma. Por eso es importante que en la administración o en la organización de los servicios nosotros tengamos un lugar para atender esa demanda. Vamos a suponer que estamos en una zona, estamos en Piura en este momento, y todos ustedes que están aquí sentados son pacientes que concurren por fiebre. Entonces, el que hace la labor de triaje tiene que rápidamente dirimir si está haciendo un dengue sin signos, un dengue con signos, o está ya en una evolución y hay algún paciente tirado por ahí que está haciendo un dengue grave. Entonces, el 19% van a ser dengue con signo de alarma y solamente el 1% va a ser dengue grave. Por ejemplo, es inconcebible que esta enfermera, que ha sido la 8ª víctima fatal en Piura, siendo personal de salud,
estando con la capacitación respectiva en esas circunstancias, haya evolucionado de esa manera. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado, y lo vamos a ver en el curso clínico, es que generalmente en el momento cero de que inicie la fiebre, esta fiebre va a empezar a caer, y cuando cae la fiebre, en esta aparente mejoría, es cuando se van a presentar justamente los dengue con signo de alarma. Entonces hay que tener ahí una adecuada orientación a los familiares, generalmente que acompañan al paciente, para que ni bien noten cualquiera de estos signos de alarma, inmediatamente el paciente pueda retornar. Aquí vemos algunas manifestaciones clínicas, el exantema, como habíamos dicho, tronco posterior, en abdomen, algunos puede ser en 30% de los casos, incluso algún sangrado que podemos ver en la forma ocular, en miembros inferiores. Generalmente el paciente luce bastante mejorado, postración, etc. Y en esta volvemos a reiterar el tema de la clasificación, porque aquí el dengue grave, sí hay que manejarlo en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de aquí, dengue sin signo de alarma, va a ser manejado de una forma ambulatoria. Por eso se pueden implementar algunas carpas o destinar algún espacio físico dentro del hospital o dentro del establecimiento de salud para hacer ese triaje y mandarlo a casa con suero y con una hojita de monitoreo. Pero dengue con signo de alarma ya implica una hospitalización, lo que vimos en esa sala, donde ponemos camillas y ponemos ahí la atención para dengue con signo de alarma, porque va a implicar fluido endovenoso. Y el dengue grave, que sí tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, porque ya existe definitivamente una falla multiorgánica que tiene que ser tratada. Entonces, esto de aquí es el curso clínico que también es importante precisar. Entonces, nosotros decimos que hay 3 fases importantes en la evolución conforme pasan los días de la enfermedad. Existe una fase febril que arranca en el día 1 o en el día 0, donde el paciente... Esta fase febril es intensa, con temperaturas de 40 grados para los que recién debutan por la enfermedad, pero vemos que hacia el día 3 empieza una defervescencia. Cuando arranca esta defervescencia, o el paciente generalmente, si hace esta defervescencia y empeora, está en su fase crítica. Pero si no, el paciente puede evolucionar tranquilo y no hace esta complicación. Y luego tenemos una fase de recuperación. Entonces vemos que en los días de enfermedad del 1 al 10, generalmente hasta el tercer día, hay que monitorizar estrictamente qué es lo que está pasando. Vemos que aquí la temperatura aumenta y cae. Cuando cae, hay que estar más atento al paciente y a los familiares también para ver qué es lo que está el paciente, si tiene o no signo de alarma. Otros eventos clínicos importantes, evidentemente si está con temperatura alta es la deshidratación, pero cuando está en la fase crítica, el paciente empieza a hacer un sangrado que puede ser moderado o grave, y empieza a haber lesión de los órganos nobles, etc. Y hay cambios de laboratorio. Decíamos que el hematocrito empieza a subir y las plaquetas en azul empiezan a caer. Entonces ahí definitivamente, y hay algunos médicos de algunos establecimientos de salud, etcétera, que por desconocimiento quieren transfundir plaquetas. En realidad la transfusión de plaquetas no es algo necesario. Fisiopatológicamente el organismo, si damos la fluidoterapia adecuada, va a recuperarse de ese daño tisular y las plaquetas van a volver a su estado normal. Por eso se ve en la fase de recuperación. Y en cuanto a serología, habíamos dicho que nosotros en los primeros 3 días podemos hacer un PCR, un aislamiento viral, o hacer una prueba de ELISA o una prueba rápida para detectar NS1, que luego va a caer, y después IgM, que empieza a subir, y IgG también. Podemos ver que acá también podemos hacer un diagnóstico para retrospectivo de los casos de dengue. Entonces, 3 fases bien marcadas: la fase febril, la fase crítica, en la que es necesario reevaluar y replantear si el paciente está haciendo dengue con signos de alarma, y la fase de recuperación. Entonces, en la fase febril, decimos nuevamente, paciente con fiebre alta, en forma abrupta, este dolor de cabeza o este dolor retroocular que mencionan los pacientes, las mialgias o las artralgias, el dolor abdominal leve, anorexia, náuseas y vómitos y rash. Este es lo que caracteriza a la fase febril. Puede haber un rash con exantema, puede a veces picar, y lo que se menciona es que es un inmenso mar rojo con pequeñas cistas blancas, lo que vemos en este caso en la fase de convalescencia, por ejemplo. Y en la fase aguda vemos este rash con exantema y prurito. Esta es la evolución de los síntomas. Aquí podemos ver la fiebre, ¿no?, que empieza de manera muy importante, pero con el traspasar de los días, día 3, generalmente empieza a caer
de una manera importante. Aquí también está el dolor de cabeza, que empieza a caer. Generalmente nosotros lo que le damos solamente son analgésicos, tipo paracetamol, nada más. Está prohibido darle AINES o otro tipo de corticoides, menos aún. Y esta es la evolución del dolor muscular, también está en caída. El dolor abdominal, los vómitos. Generalmente todo arranca de una manera significativa, pero conforme avanzan los días, se van controlando esta sintomatología. Y esto es el tema de la fase crítica, que generalmente está entre el tercero y quinto día en niños y entre el tercer y sexto día en adultos. Aquí es donde aparecen los signos de alarma. Nosotros tenemos que decirle al familiar, al paciente, que hay que estar muy atento a la aparición de estos signos de alarma, que son dolor abdominal, que son el problema de la aparición de algún tipo de sangrado y la aparición también de la letargia o también de la irritabilidad que tiene el paciente. Generalmente coincide con la remisión de la fiebre, por eso en esa efervescencia, cuando ya no hay fiebre, hay que estar alerta. ¿Qué es lo que está pasando? O el paciente se va a mejorar por la propia evolución de la enfermedad, o el paciente puede empezar a hacer signo de alarma. Aquí ya hay pérdida de plasma, factores de coagulación, y hay una extravasación del plasma medida por la presión arterial media. Vamos a ver ahí en una diapositiva más adelante que la única forma de poder yo monitorizar, de saber cuánto de fluido endovenoso tengo que darle, porque ellos tienen que recibir fluidoterapia endovenosa, es manejando la presión arterial media. Y esta presión arterial media hay un rango para si es hombre, si es mujer, y va a depender de cuántos años tiene. Y de acuerdo a eso, si nosotros estamos con la presión arterial media adecuada, si está baja, la tenemos que llevar justamente hasta ese rango. Lo vamos a ver a continuación. Generalmente esta fase crítica puede durar de 24 a 48 horas, y es aquí donde tenemos que administrar la fluidoterapia endovenosa. Entonces, el primer día afebril es el día de mayor riesgo, donde se pueden presentarse las complicaciones o estos signos de alarma. Luego tenemos en la fase crítica, habíamos dicho, los signos de alarma del estudio Denko, ¿no? Aquí está, dolor abdominal intenso y sostenido, que tiene un OR de 5.84, que va asociado a náuseas y vómitos. El sangrado de las mucosas, con un OR de 3.11, que puede haber epistaxis, gingivorragia, hematemesis, melena o ginecorragia. Y trastorno de sensorio, con irritabilidad, somnolencia, estupor o coma, con un OR de 6.49. Estos son los tres signos de alarma. Nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos visto en los brotes epidémicos, generalmente es el dolor abdominal y el sangrado, los que llegan con más frecuencia, pero también hemos evidenciado pacientes que llegan con trastorno de sensorio. Entonces, en esta fase crítica, en los vómitos persistentes, es aquellos en los cuales que hay más de 3 vómitos en 1 hora, o hasta más de 5 en 6 horas. La acumulación clínica de fluidos con ascitis o derrame pleural y una hepatomegalia de más de 2 centímetros. El descenso de las plaquetas y el aumento del hematocrito son las dos circunstancias que nos llevan a nosotros en la fase crítica al poder hacer una prueba de laboratorio. Y nosotros hemos encontrado de todo. Por ejemplo, en algunos casos nos hemos visto en Pucallpa que no querían admitir al paciente porque no tenía hematocrito y plaquetas. En realidad eso se puede hacer en el camino, pero lo más importante es el diagnóstico clínico, que nosotros tenemos que preguntar a la familia, al paciente, si está con dolor abdominal, para iniciar o no, y sobre todo la toma de la presión arterial para definir eso. Luego vemos también que hay un deterioro orgánico secundario al shock. Puede haber una hepatitis con elevación de las enzimas hepáticas, como he visto, una encefalitis con letargo, convulsiones, una miocarditis, y el monitoreo es con la presión arterial media. Ese es un concepto que muchas veces nosotros no utilizamos. Aquí es importante la presión arterial media y vamos a ver cómo se va a calcular. Y el uso del laboratorio, hematocrito y plaquetas como un examen auxiliar. Entonces, los signos de alarma anuncian que el shock es inminente y por lo tanto el paciente es candidato a recibir fluidoterapia endovenosa. Manifestaciones hemorrágicas, gingivorragia o epistaxis. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el Hospital de Apoyo Iquitos, en la cual en diferentes brotes había este tipo de presentación. En los niños generalmente se tornan muy irritables y taquicárdicos, ¿no? Y por eso es importante que nosotros también sean candidatos a ello. En los niños con signo de alarma, el signo más temprano
en la falla circulatoria que se trabajan es la taquicardia. Entonces nosotros vemos niños muy taquicárdicos, muy irritables, que definitivamente tienen que ser hospitalizados para la fluidoterapia respectiva. Taquicardia con disminución de la presión arterial media es mandatorio e indicatorio de poder hospitalizar al paciente para que reciba la fluidoterapia endovenosa. Luego de la fase febril y de la fase crítica pasamos a la fase de convalecencia, que son siguientes a las 48-72 horas. Ya empieza a haber una reabsorción gradual de los líquidos, del comportamiento extravascular. Hay una verdadera mejoría sintomática. Se ve en lo que es rash, las islas blancas en un mar rojo. Hay que vigilar la sobreinfección bacteriana, que no es frecuente, pero hay que estar monitorizando porque los pacientes son sometidos definitivamente a este tipo de intervenciones. Hay un aumento en leucocitos y posterior aumento en las plaquetas, y hay una fatiga post-dengue, ¿no? Entonces acá es el rash que habíamos visto en la fase aguda, y en la fase convalecencia estas islas blancas en este mar rojo. Definitivamente tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Entonces, entre un síndrome febril agudo, un síndrome exantemático febril, o un síndrome hemorrágico febril, o un síndrome ictérico febril, hay una serie de patologías que nosotros tenemos que descartar. Puede ser fiebre chikungunya, puede ser Zika, puede ser malaria, puede ser leptospirosis, puede ser fiebre amarilla, puede ser hepatitis viral, puede ser infecciones por riquexia, o puede ser una sepsis bacteriana u otras fiebres hemorrágicas virales. Pero lo que más importante en este momento, dada la situación epidemiológica que tenemos de emergencia en más de 16 regiones del país, nosotros tenemos que ir con dengue de todas maneras a la cabeza, o incluso infección aguda por VIH. Otras coinfecciones que puede haber en forma concomitante y en forma simultánea con dengue son leptospira, malaria, chikungunya, fiebre tifoidea, infecciones respiratorias. Ya nos había mencionado la doctora Fanny que después de estas inundaciones no son ajenos a las infecciones respiratorias o las hepatitis, por los colapsos, no solamente de no disponibilidad de agua, sino también de lo que tenemos básicamente el desagüe y manejo de excretas. Entonces el diagnóstico diferencial, chikungunya, dengue, paludismo, malaria, sepsis, etcétera, leptospira, conjuntan en una sintomatología de fiebre con mialgia. Síndrome febril, dengue, zika, leptospira, etcétera, oropuche o malaria. Aquí les había dejado una transparencia porque hablar de dengue, hablar de chikungunya, hablar de zika es generalmente hablar de la sintomatología. Lo que va a diferenciarse en una con otra va a ser la intensidad de esta sintomatología. Por ejemplo, nosotros vemos que en dengue es súper intensa, tiene hasta 4 cruces. En chikungunya también va a haber fiebre, pero un poco menos intensa. Y en zika, generalmente la fiebre va a ser muy baja, digamos la mitad. El exantema, generalmente en tórax anterior, en miembros inferiores, con adenopatía para dengue. Aquí lo que va a llamar típicamente para chikungunya es un exantema mucho más profuso, con la adenopatía básicamente igual, y también un exantema profuso para lo que es el manejo de zika. Luego tenemos las artralgias. En chikungunya es mandatorio. Las artralgias generalmente es un ataque que viene en ambos miembros, siempre simétrico, de todo lo que son las falanges, rodillas o grandes articulaciones. Y en zika generalmente la artralgia es menor, ¿no? Acá es una artralgia, pero no es tan comprometida como lo que origina chikungunya. Entonces, simplemente para que nosotros tengamos en cuenta estas 3 diferenciaciones. Volviendo a dengue, el diagnóstico, hemos dicho, si es de menos de 5 días, tenemos que hacer PCR en tiempo real para el aislamiento, y si es de más de 5 días, tenemos que hacer detección de IgM o IgG, y si es de más días, tenemos que ver que si la IgM o IgG es negativo y se descarta el caso. Mientras más cercano sea el debut de la enfermedad, las pruebas de laboratorio son más complejas, y mientras más nos alejemos de los días de la enfermedad, podemos hacer definitivamente diagnósticos con pruebas rápidas. En el manejo clínico de la infección por dengue, lo que nosotros debemos es prevenir el choque o tratarlo precoz y efectivamente para prevenir las demás complicaciones. Si nosotros encontramos a un paciente que esté haciendo los signos de alarma y les damos la fluidoterapia, tengan la plena seguridad que ese paciente, corrigiéndole la presión arterial media, va a salir de ese cuadro de la fase crítica y va a ir a la fase
de convalecencia en forma inmediata, garantizando definitivamente su vida. Entonces, en el manejo clínico del dengue, no es del especialista, habíamos dicho, todo médico debe saber manejar dengue. El primer nivel tiene el rol más importante del manejo del dengue, porque generalmente, ¿qué hacen lo que hacen los pacientes? Concurren a los establecimientos de salud. Van al establecimiento 1.1, al 1.2, van al 1.3, al 1.4 y después van a los hospitales. Entonces el primer nivel tiene el rol más importante que cumplir y hay que unificar todo lo que significa el manejo con el sector público-privado, porque unas cosas, transfusión de plaquetas en el privado, en el público no, pero cuando no se deben dar esta transfusión de plaquetas. Entonces en la evaluación clínica nosotros tenemos que decir, procede de una zona endémica de dengue, cuáles son los antecedentes que tiene el paciente, ya ha tenido dengue en otra ocasión, porque si es un paciente que ha tenido dengue en otra ocasión, a este paciente hay que tener mucho ojo, pestaña y ceja porque puede hacer un debut y puede complicarse más. Tiene dengue, ¿en qué fase del dengue se encuentra? Se encuentra en la fase febril, se encuentra en la fase crítica, se encuentra en la fase de recuperación, tiene signos de alarma, tiene dolor abdominal, tiene problemas con sangrados, tiene problemas con el estado de sensorio. ¿Y cuál es el estado hemodinámico del paciente? Tenemos que tomarle la presión arterial media, que como vamos a ver ahí, no es otra cosa que la sumatoria de la diferencia de la sistólica menos la diastólica entre 3, más la presión diastólica. Y hay una tabla que vamos a ver a continuación. Entonces hemos dicho que el manejo clínico del dengue, si es un dengue sin signos de alarma, tiene que ir necesariamente a una situación ambulatoria. Ahí es un centro sin internamiento. Aquí se le explica, usted está en esta fase, pero cuando empieza a caer la fiebre, si aparece en esta sintomatología, usted tiene que retornar. Si no, usted siga tomando su medicación y va a ser curado. Y en el dengue sin signos de alarma, pero que hay factores de riesgo asociados, por ejemplo, se trata de niños menores de 5 años, ancianos, mujeres gestantes, o tiene dengue con signos de alarma, eso necesariamente implica un internamiento y la tenemos que evidenciar en la unidad de vigilancia clínica de dengue. Y si es un dengue grave, que pertenece al grupo C, va necesariamente a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el manejo de puestos y centros de salud, el grupo A se le recomienda todo lo que sea infusiones, no solamente suero oral, puede ser frutiflex, sueros, agua, sopas, etc. Acá son establecimientos de las diferentes jurisdicciones, en las zonas de centro, en la zona norte del país, y acá es importante lo que se estaba manifestando, la adecuada educación que tienen que tener nuestros pacientes y los familiares de nuestros pacientes. Entonces, en pacientes grupo A, los ambulatorios toleran los volúmenes que se van a dar por vía oral, orina por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen ningún signo de alarma y no están en el día en que ha bajado la fiebre, no tienen comorbilidades. Entonces a este paciente lo mandamos a su casa, son pacientes que deben ser evaluados diariamente, se le hace generalmente una ficha, se le entrega como un carnet pequeño para que vayan y retornen. Y se le pide generalmente si tiene algún signo de alarma que retorne en forma inmediata. Luego tenemos en esta evaluación diaria hasta 48 horas, si el paciente ya deja de hacer fiebre 2 días, no ha habido signo de alarma, hay medición de las funciones que están en orden, presión arterial media está normal, valorar la necesidad si se va a hacer hematocrito o no, nosotros vamos a prescindir de ese paciente. En el monitoreo y la consulta externa, sin signo de alarma, este es el registro, generalmente se aporta el nombre, es una ficha bastante sencilla, simplemente para monitorizar cómo está yendo su fiebre. Pero si el paciente tiene signo de alarma, va a tener que ser al grupo B y va a tener que ser hospitalizado. Y tiene que ser hospitalizado en un lugar en el cual pueda tener aislamiento para que no entre en contacto, porque está en fase virémica. Y ahí es donde vectores Aedes aegypti se infectan. 11 días después, estos vectores son infectantes y se sigue extendiendo hacia los susceptibles y se sigue perpetuando la transmisión. Entonces acá tiene que estar un médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería, está en la cama, aquí tiene que haber necesariamente hojas para el monitoreo pegadas a la cama, que no son otra cosa que las funciones vitales y la presión arterial media, que tiene que haber con su mosquitero. Entonces hemos dicho que el grupo 1 y el grupo 2 de estos, por tener comorbilidades o ser personas con riesgo, más aquellos que tienen signo de alarma, tienen necesariamente que iniciar de inmediato la hidratación vía endovenosa. Primero se debe iniciar vía oral, si es que es posible, y si no, y si hay vómitos, de frente a la vía endovenosa, para no perder tiempo. Y lo que administramos acá son cristaloides como cloruro de sodio, según el esquema de hidratación que corresponde.
Generalmente empezamos con una velocidad de infusión de 20 mililitros por kilo, hasta 3 bolos. Luego de 1 a 2 horas bajamos a la mitad, a 10 mililitros por kilo. Después de 2 horas más, a 5. Después a la mitad, de 2 horas más. Y luego damos una dosis de mantenimiento que ya lo dejamos en vía, 24 horas hasta el día siguiente. Entonces aquí hacemos una hidratación oral para ver si el paciente ya puede tolerar la vía oral, para también darle de alta lo más rápidamente posible. Igualmente para el grupo 2, que son los que tienen signo de alarma, tienen que tener necesariamente este esquema: 20, 10, 5, 3 y 2 como dosis de mantenimiento. Esta es la unidad de vigilancia clínica. Entonces hay que vigilar la evolución de los síntomas de dengue y de los propios signos de alarma. Se debe monitorizar constantemente, cada 4 horas, signos vitales y cómo está la perfusión periférica. Cada 6 horas el gasto urinario, cada 12 horas, si es posible, un hematocrito y plaquetas, y un balance hídrico de 24 horas. Luego vamos reduciendo los fluidos gradualmente cuando ya hay diuresis, y cuando hay ingesta oral vamos reduciendo ya esta de acuerdo al monitoreo. Y tenemos que evitar la sobrehidratación, porque generalmente dejamos al paciente ahí recibiendo la fluidoterapia, y si no se le hace el monitoreo adecuado, el paciente se encharca fácilmente. Entonces tenemos que hacer, como se dice, una acción enzimática, no de enzima bioquímicamente hablando, sino de estar encima del paciente, y por eso hay que estar ahí monitorizándolo en forma importante, ¿no? Entonces acá este es el instrumento de monitoreo, esta hojita que habíamos visto que está al pie de la cama del paciente, para ver las funciones vitales y ver la situación de hidratación. Entonces, en este monitoreo intensivo, no invasivo, la presión arterial media, como decíamos, restamos la sistólica menos la diastólica del veneno entre 3 y le sumamos la presión diastólica y vamos a obtener la famosa PAM, la presión arterial media. Entonces aquí, en esta presión arterial media, vemos que para cada edad, menos de 7 días, de 8 a 30 días, si es mujer, si es varón, tiene una presión arterial media normal. Vamos a ver ahí rápidamente en 2 diapositivas. Para 18 años o más, la presión arterial media es 110. Tiene que estar en este rango. La mínima es 99 y puede estar hasta 120. ¿No? Este es para mujeres y este es para varones. Entonces nosotros, de acuerdo a la presión arterial media, generalmente cuando los pacientes hacen signos de alarma, vienen, por ejemplo, es de 25 años, pero trae una presión arterial media de 60. Entonces tenemos que llevar de 60 a 110. Entonces lo que hacemos es el esquema que hemos explicado y aplicamos un bolo, hasta 3 bolos de 20 mililitros por kilo. Luego reducimos a la mitad y así sucesivamente, y lo dejamos con una dosis de mantenimiento. En los criterios de alta, si la presión arterial media está estable, estamos al menos 48 horas, es candidato para ser salido de alta, mandarlo a su casa. Ausencia de sangrado activo, afebril, un tiempo mayor a las 48 horas y tolera ya la vía oral, este paciente generalmente menciona: tengo hambre. Entonces es un buen indicio de que está tolerando la vía oral, y si la dureza es adecuada y es una estancia no mayor de 4 días, le damos alta. A diferencia del grupo C, que es una extravasación severa, con shock, con insuficiencia respiratoria, con sangrado, evidentemente acá se puede hablar ya de transfusión, hay daño hepático, con aumento de transaminasa, sistema nervioso, etc. Miocarditis, insuficiencia renal. Este tipo de pacientes tiene que ser manejadamente monitoreado en una unidad de cuidados intensivos. Igual iniciamos un tratamiento con cristaloides, cloruro de sodio de 20 mililitros por kilo en bolo en 15 minutos, y tratar de sacar al paciente del shock lo más rápidamente posible. Se puede aplicar hasta 3 bolos. Si no hay mejoría de la PAM y la hemorragia es digestiva, hay que transfundir paquete globular. Si la hemorragia digestiva, considerar el uso de dopamina incluso, y debe conformarse un diagnóstico por laboratorio. Entonces acá empezamos con 20, 10, pero de una manera sistemática, mucho más monitorizada, mucho más intensiva, para poder tratar de salvar la vida de este paciente. Entonces, el manejo de las unidades de cuidados intensivos, el uso de corticoides, no es beneficioso para la reducción de la mortalidad. No recomendamos el uso de corticoides en esta guía peruana y en las guías internacionales. La transfusión de plaquetas y plasma fresco no es beneficioso en la reducción de la mortalidad. No recomendamos el uso de transfusiones de plaquetas. Hemos visto pacientes con 5.000, 4.000 plaquetas, y muchos de los colegas, incluso de médicos intensivistas, temen de ello, pensando que puede haber un sangrado inminente, pero no es necesario este tipo de transfusión porque no es contributorio a la reducción de la mortalidad.
Entonces, en las características tempranas de la sobrecarga de volumen, pues tiene que ser monitorizado, el paciente puede hacer dificultad respiratoria, taquimia, tiraje intercostal, estertores, grandes derrames pleurales, ascites o incurgitación yugular. Y en la manejo de la gestante, debe ser atendida cuidadosamente y hospitalizada. Aquí no podemos, una persona gestante con dengue, tiene que ser hospitalizada, así se encuentre aparentemente bien. Porque aquí se presenta la mayor mortalidad, hay un mayor riesgo de parto prematuro y hemorragias, y no se reportan malformaciones como aquí la tenemos en el caso de Zika. En el uso irracional de medicamentos en dengue, antibióticos, solamente si tenemos una infección sobreagregada. Metamizol, hay que considerar los efectos secundarios, hay que ver si es necesario los antieméticos, los antiácidos, los corticoides, nunca que se automedique el paciente. Y los criterios de referencia para un paciente del segundo al segundo nivel o centros con internamiento, tiene que haber signo de alarma, tiene que ser de un grupo de riesgo, gestantes, niños o ancianos. Si el médico general en realidad va a tener este tipo de pacientes, es preferible que lo manejen en otro espacio, y pacientes con antecedentes de portar otra patología, definitivamente tenemos que ver eso. Para concluir, vamos a ver dos casitos rápidos. Este es un varón de 20 años que tiene fiebre de 3 días, cefalea intensa y náuseas. Procede de una zona endémica. Niega comorbilidades. En el examen físico tiene una presión arterial de 110/60, tiene una PAN de 76 y tiene una frecuencia cardíaca de 110, un rash macular en tronco. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con este paciente? Primero ver en nuestra tablita cuál es el PAN. No, habíamos dicho que la PAN en mujeres de 18 años a más, la presión arterial media normal era 110. En este caso, no me acuerdo la del varón, pero va más o menos por ahí. Pero de todas maneras tiene una PAN de 76. Entonces recomendamos ahí, ¿qué es lo que vamos a recomendar en este caso? Primero, ¿qué tipo de dengue es este? ¿Dengue sin o con? Sin signo de alarma. Muy bien, entonces acá lo que tenemos que hacer básicamente con este paciente es un dengue sin signo de alarma. El manejo es ambulatorio, es importante, para no hacernos de pacientes, porque lo más importante en el triaje es de hacer el triaje, pero de una manera adecuada. Manejo ambulatorio, hidratación oral, paracetamol y educar sobre los signos de alarma. De todas maneras, esta educación de los signos de alarma tiene que ser dado al paciente para que pueda regresar en caso de que esto se presente. A diferencia del caso 2, esta es una mujer de 25 años, tiene fiebre 3 días también, tiene dolor de cabeza, náuseas y ginecorragia. Procede de zona endémica. No niega comorbilidades y en el examen físico tiene una presión arterial de 80/60, desde ya es baja, tiene una PAN de 66, una PAN muy baja, frecuencia cardíaca, pesa 50 kilos y tiene un rash macular en el tronco. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué diagnóstico es? Un dengue con signo de alarma. El manejo, internado. Tenemos que internar a este paciente. Hidratación parenteral, paracetamol, mosquitero, de acuerdo al esquema que hemos establecido. Hemos dicho que le vamos a tener que administrar 20 mililitros por kilo. Tenemos que llevar esa PAN que tiene de 66 a 110. Y siguiendo este esquema, ustedes cuando lo apliquen, van a ver que rápidamente la presión arterial media va a subir. Y cuando esté ya en normal, y se mantiene normal durante 2 días, es un paciente candidato LAL. Bien, ese es el esquema que seguimos. Aquí hay que dar velocidad de infusión, 10 mililitros por kilo, pesaba 50 kilos, 1 a 2 horas, 500 mililitros por hora, 166 gotas por minuto. Reevaluemos en 1 hora. Recuerden que es importante, a veces por llegar rápidamente a una presión arterial media normal, muchas veces encharcamos al paciente, dejamos abierta la vía y encontramos un paciente con toda una iatrogenia. Reevaluar en 1 hora, reevaluación en 1 hora, y recuerden que el tratamiento y el manejo del paciente es enzimático. Encima el paciente tiene que estar ahí pegado y repartirse con ellos, ¿no? Entonces el tratamiento enzimático, el monitoreo de las funciones vitales y considerar los criterios de referencia. Entonces esta es, una vez más, esta resolución ministerial que estamos dejando en el archivo, la resolución ministerial con la guía de práctica clínica para que ustedes la pueden encontrar también en la página web para poder tener. Hubiésemos querido tener un poco más de tiempo, pero hay que ser estrictamente cumplidores del mismo para que otras ponencias también puedan ser. Muchas gracias.